Continúa la Global Chess League y en la ronda número 9, el gran maestro noruego y ex campeón del mundo Magnus Carlsen se tuvo que enfrentar al gran maestro polaco Jan Krzysztof Duda, un jugador que históricamente se le ha complicado un poco a Carlsen por su estilo de juego que suele variar entre partidas muy agresivas y también partidas bastante posicionales. Y en esta partida en particular, pues lo interesante fue que uno de estos jugadores probablemente quedó en shock tras omitir una jugada intermedia de su rival que lo dejó en una muy difícil situación. Pero bueno, vean qué fue lo que sucedió porque la partida está muy interesante. Con las piezas blancas, el gran maestro noruego Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4, mientras que su rival, el gran maestro polaco Jan Krzysztof Duda, respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6 y caballo C3. Fíjense que Magnus no juega la habitual D4, que suele ser lo más normal. Primero va a desarrollar algunas piezas. Caballo F6 por parte de Duda, alfil E2, de nuevo las blancas omiten D4, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4 y E5. Bueno, aquí básicamente las negras están jugando una Pelican, también pueden transponer a una Najdorf. Y Magnus decide jugar caballo F3. Por supuesto, aquí hay otras jugadas como caballo B3 para buscar más adelante quizá enroque largo y que el enroque esté muy bien defendido. También existe la posibilidad de jugar caballo de B5 y tras A6 viene caballo A3, B5 y caballo D5, tras lo cual pues se suelen tener posiciones un poco más tácticas y arriesgadas. Pero caballo F3 es una jugada muy sólida. Aquí las negras juegan H6, evitando temas con alfil G5 o caballo G5. Enroque de Magnus Carlsen, alfil E7 de Duda, torre E1, enroque, alfil F1 para defender el peón. Torre E8 del polaco, H3, Magnus juega muy sólido, por aquí una jugada de espera de momento. Alfil F8, B3. Por supuesto, este alfil quizá no sea de gran valor en una casilla como E3, ya que Magnus lo quiere utilizar probablemente para atacar hacia el flanco de rey. Lo va a desarrollar vía B2 o, ¿por qué no?, vía A3. Aquí Duda juega A6, tema típico de la siciliana para jugar B5, alfil B2, B5 de las negras y ahora dama D2. Bueno, aquí era interesante la jugada caballo D5, tratando de aprovechar inmediatamente la casilla de 5, que recuerden, en esta variante de la siciliana suele ser el punto débil, ¿no? Esta casilla las blancas la pueden ocupar, pero pues las negras tienen contrajuego con una jugada como caballo E4 en algún momento, quitar el caballo y jugar F5. Aquí la idea es que tras caballo por caballo viene peón por y caballo E7. Obviamente las negras tienen sus ideas con F5 para atacar por el flanco de rey. Pero las blancas pueden jugar torre C1 y también buscan contrajuego por el flanco de dama. Así que posiciones muy interesantes. Ahora tras dama D2, que bueno, también tiene su lógica. Se busca comunicar las torres, probablemente jugar torre D1. Duda juega alfil B7, una jugada que parece muy natural porque también el alfil se ve que en algún momento puede llegar a presionar E4. Pero aquí quizá era mejor aguantar esto con una jugada como caballo E7. ¿Para qué? Bueno, si torre A de 1 viene caballo G6 y las negras buscan la casilla F4. Hay que tomar en cuenta que, bueno, hacer una jugada como G3 debilita bastante la posición. Pero bueno, tras alfil B7 de Duda, caballo D5 de Magnus Carlsen que ocupa la casilla, caballo por D5, E por D5 del noruego, caballo E7 y C4. Fíjense que, bueno, aquí las negras aparentemente tienen la casilla C5 disponible, pero lo difícil es llevar una pieza hasta allá, ya que, bueno, el caballo se encuentra muy lejos y debe perder bastantes tiempos. Un plan es caballo C8, B6, D7, C5, pero bueno, son varias jugadas. Aquí, bueno, Duda decide jugar dama D7, defendiendo el peón que Magnus estaba atacando con peón y con alfil. A4 por parte de Magnus que continúa amenazándolo. B por C4, B por C4. Caballo G6, aquí Duda probablemente va por la casilla F4. Pero A5, una jugada importante aquí de las blancas y es que la idea de este movimiento, además de ganar espacio, es evitar una posible jugada A5 de las negras y bueno, que el alfil pueda venir a A6 y empezar a molestar el peón de C4, que en teoría ha quedado un poco retrasado aquí porque de momento no puede avanzar a C5. Torre a C8 de Duda, que ya empieza a poner presión sobre el peón. Alfil A3 de Magnus Carlsen. Les dije que el alfil podía ir a B2 o también a A3. Y ahora E4, una jugada muy interesante aquí de las negras que obviamente busca darle la casilla E5 al caballo para que quede en una posición más activa. Magnus juega caballo D4, por supuesto también aprovechando sus casillas. Caballo E5 de Duda, que sigue apretando aquí el punto C4.
torre a C1 defendiendo, dama a 4. Fíjense cómo Duda se viene a atacar. Por eso es lo que les digo que el estilo de este jugador a veces suele ser muy agresivo. Alfil B4 de Magnus Carlsen defendiendo la pieza. Caballo D3 del polaco, que aquí aparentemente entrega un peón, pero no es así. Recuerden que el alfil aquí está en el aire. Alfil por D3 de Magnus Carlsen, E por D3 y torre E D1. Magnus evita aquí el cambio de piezas y de momento pues el peón está débil, pero no puede ser capturado porque el alfil está en el aire. Aquí Duda decide jugar torre C7 para buscar presionar quizás más sobre el peón de C4. Caballo F5 de Magnus Carlsen, alfil C8 y caballo E3. Bueno, fíjense que aquí la jugada caballo por D6 ya es muy interesante. La idea es que, por ejemplo, tras torre E2 se forman las complicaciones. Aquí viene dama por D3, dama por alfil, caballo por alfil y tras dama B2, bueno, las negras tienen una tremenda iniciativa, aunque obviamente estos dos peones libres son temibles. En vez de eso, Magnus juega caballo E3 aquí y ahora Duda juega torre por E3. Una jugada que parece muy interesante, pero en realidad es un error porque en este momento el polaco omitió una jugada intermedia de Magnus Carlsen, que es un jugador realmente fantástico. Aquí la jugada correcta de las piezas negras era F5, buscando contragolpear por el otro flanco. Por ejemplo, tras una jugada como torre A1, viene dama D7 y bueno, las negras se reagrupan para buscar iniciativa por el flanco de rey. En cambio, tras torre por E3, Magnus Carlsen juega torre A1 y probablemente este es el momento donde el polaco quedó en shock porque tiene poco tiempo y omitió esta jugada intermedia que ahora lo deja en graves problemas. Aquí probablemente Duda estaba esperando una jugada como F por E3. Obviamente aquí capturar de dama es un grave error porque viene dama por B4 y bueno, esto es pareja de alfiles contra torre y las negras tienen una tremenda ventaja. Pero tras la jugada F por E3, las negras podían jugar alfil F5. Y aunque tienen calidad de menos, fíjense que este alfil es muy fuerte y apoya al peón, que es todavía más fuerte. Por ejemplo, tras torre E1 para intentar bloquear con E4 vendría alfil E4, después un eventual F5 y bueno, este alfil no hay manera de sacarlo de allí. Así que suficiente compensación para las negras. En lugar de eso, tras torre A1, ahora Duda tiene problemas porque tiene que jugar dama B3 para continuar la amenaza sobre el alfil, también amenaza el peón. Aquí fíjense que la máquina de hecho recomendaba dama por A1, que bueno, ya esto sería como desesperación, ¿no? Aquí viene torre por A1 y si torre E4, dama por D3, torre E por C4 y bueno, esto es torre y pieza por la dama, pero probablemente las blancas deberían tener ventaja en esta posición y bastante. En vez de eso, tras dama B3, Magnus Carlsen juega torre a B1, de nuevo atacando la dama, dama por C4 y dama por E3. Fíjense que la idea era defender el alfil de casillas negras para poder tomar de dama. Aquí Duda juega alfil F5, que ya no es la mejor jugada, ya no tiene el mismo efecto, ya van a ver por qué. Lo mejor era dama por D5, aunque bueno, igual las negras siguen estando mal, ¿no? El tema es que tras torre por D3, dama B7... pues por lo menos aquí las negras se reagrupan e intentan o intentarán activar su pareja de alfiles. Pero tras la jugada alfil F5, Magnus Carlsen juega torre BC1 y ahora las negras no pueden evitar simplificar la posición. Fíjense que está amenazada la torre en C7. Duda juega dama B3 prácticamente única, torre por C7, dama por D1 jaque, rey H2, dama B3 y dama D4. En esta posición, Magnus Carlsen tiene una calidad de ventaja y aunque pues las negras tienen la pareja de alfiles, fíjense que el alfil de F8 está bastante mal y el avance del peón está perfectamente controlado con el alfil y la dama. Aquí las blancas tienen ventaja decisiva. Dama A4 de Jean-Christophe Duda, clavando el alfil, en algún momento amenazando quizá una jugada como D2. Torre A7 de Magnus Carlsen, que no cree aquí en cuentos y va a empezar a comer peones. Y alfil G6. Bueno, aquí la máquina recomendaba dama E8 para evitar la invasión de la octava fila. Aunque tras torre por A6, pues las blancas deben tener ya ventaja más que decisiva, ¿no? Está cayendo el peón también de D6. Ahora, tras alfil G6, Magnus juega torre A8. Fíjense que la amenaza del peón fue una distracción. En realidad lo que quería el noruego era atacar el alfil de F8. Y ahora la amenaza, por supuesto, es torre por alfil, rey por alfil por peón jaque y dama por dama. Ojalá ya me hayan seguido aquí en este cálculo.
Aquí Duda juega dama D7 para quitarse de esa amenaza, pero ahora dama B6. Una nueva amenaza sobre el tablero que es sencillamente alfil por D6 o incluso dama por D6. Aquí las negras juegan dama F5 ya totalmente perdida, buscando quizá algún jaque aquí en F4 para buscar un perpetuo. Pero Magnus juega torre por F8, un remate realmente elegante, la mejor jugada para no darle ningún tipo de contrajuego a las negras. Duda juega rey H7 y es que obviamente capturar la torre acabaría con la partida por dama D8 jaque mate. Pero tras rey H7 ahora Carlsen juega dama D4 y no le da absolutamente ninguna posibilidad a su rival, ya que con esta jugada está defendiendo la casilla F4 de cualquier jaque y el peón de F2 también está defendido. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida de Magnus Carlsen? Realmente espectacular esa jugada intermedia torre A1 en donde, bueno, Duda quedó básicamente totalmente perdido porque no tenía ningún tipo de contrajuego. Así que fantástico Magnus Carlsen cuando se lo propone. Si les gustó la partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, porque recuerden, ya somos 20.000 suscriptores en el canal, bueno, en realidad más de 20.000, y estén muy atentos porque voy a hacer el torneo para celebrar este grandioso logro gracias a ustedes. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.